Listo. Y vamos a compartir pantalla. Hola, otra vez, bienvenido oficial. Gracias por su interés, por estar acá. Saludos también a las personas que estén viendo esto en diferido en otro momento. Creo que todos ya me conocen, pero en todo caso me presento. Soy Ana, soy instructora de Kundalini Yoga. Y desde esa experiencia sobre todo es que quiero pues compartir hoy eh, bueno, esta masterclass, que básicamente pues lo que me interesa es que veamos esto, ¿no? Cómo nos acercamos a la meditación, a esta práctica que en teoría parece tan sencilla. Espérenme que entró gente. Parece como algo tan sencillo, pero en realidad es bastante desafiante. Me va a tocar dejar de compartir. Ah, ay, no, ya no hay nadie. Ah, era Sofi, pero ya entró. Ah, ya, perdón, me enredé. De nuevo. Bueno, básicamente lo que vamos a ver, ¿no? Son estos desafíos, ¿cierto? Mitos, creencias, expectativas, como un montón de cosas que se interponen entre ese deseo o esas ganas de meditar, ¿no? Que es algo que creo que universalmente todos entendemos que es benéfico para la vida, pero ¿por qué nos cuesta tanto, no? Entonces vamos a explorar justamente esos desafíos y las estrategias y las recomendaciones que yo les comparto desde mi experiencia, habiendo sufrido ambas cosas, ¿no? Habiendo tenido rachas larguísimas de meditación y luego también momentos en los que me cuesta. Y en este momento llevo ya 2 meses largos en los que he vuelto a meditar a diario y pues desde ¿no? esa convicción que tengo de lo poderoso, de lo potente que es, pues desde ahí es que comparto y hago esta invitación y este llamado, ¿no? Entonces eso es lo que vamos a hacer en este espacio. Vamos a hablar de los mitos, ¿cierto? Vamos a hablar de qué es en esencia la meditación, ¿cierto? Cuáles son las habilidades que nos ayuda a desarrollar y que en el fondo también pues hacen de algo una práctica meditativa, ¿cierto? Un estado meditativo. Vamos a tener la experiencia, ¿no? De hacer una práctica para pasar por el cuerpo todas esas cosas de las que estamos hablando. Y pues vamos a hablar de esas dos técnicas en específico que voy a compartir y las recomendaciones para que ya saliendo después de ver esta masterclass esta semana, tú realmente tengas cómo decir, ok, voy a empezar. Sí, voy a empezar mi práctica todos los días. Esa es como un poco la promesa de esto, es que vas a tener de verdad una manera de empezar a aplicar esto en la vida. Entonces empecemos como con el contexto. Quisiera que mirando esta imagen también, si ustedes me pueden ir dejando palabritas en el chat de qué ven, ¿cierto? Es empezar a ubicarnos como en el contexto de la vida que vivimos, ¿cierto? ¿Y por qué? ¿Por qué razón es que la meditación en este contexto se vuelve como esta herramienta o esta práctica que al parecer, ¿no? Nos resuelve un montón o nos ayuda a lidiar como con un montón de cosas de esto que se ve acá, ¿no? Tenemos este foco, esta imagen de, ¿no? La mujer súper atareada con 8 pantallas, como en gesto de agobio en la esquina superior. Uy, ¿qué es ese rayo? En la esquina superior, ¿no? Una agenda llena de cosas, un celular, en la pantalla del compu, que espero que sí vean, ¿no? Está como las noticias, hay reacciones de gente, y aquí en esta esquina inferior también como esta idea del perfeccionismo, ¿cierto? Como de poner el foco en lo perfecto, pero viendo que el contexto realmente pues, no refleja ese perfeccionismo, sino lo contrario, la imperfección, ¿no? Entonces, primero hay que ubicarnos en que como humanidad estamos realmente entrando a la era de la información. Eh, que así lo hayamos, digamos, incorporado ya en nuestra cotidianidad, creo que todos acá
vivimos y tenemos recuerdos de la vida sin internet, de la vida sin teléfono inteligente, ¿cierto? Y vivimos esa transición, pero ha sido una transición como tan acelerada y realmente como que ya hace tan parte de la vida que tal vez no dimensionamos lo que eso ha representado, ¿cierto? Como nuevos desafíos para nuestro sistema nervioso en particular, pero digamos que para el bienestar integral de nuestra vida, ¿no? Entonces, ¿qué ha traído ese exceso de información? Pues una sobreestimulación y como este tema de que hay muchas cosas sucediendo a la vez, de las cuales ahora soy más consciente que antes, ¿no? Antes no teníamos esta situación que a la vez trae, ¿no? También un paradigma de velocidad, de que todo tiene que ser rápido, de nuestro interés como en la productividad, en lograr un montón de cosas, ¿no? Una noción de éxito que nos va generando también esa autoexigencia, porque a la vez, dentro de todo ese contexto, pues también aparece el bienestar en una noción más integral, ¿no? Y también tenemos más acceso a más personas, a más técnicas, a más prácticas, ¿no? Y entonces de repente ya no solo basta con, hola, soy la hija del zapatero y tengo que ser zapatera, sí, o yo qué sé, como algo que pasaba más, que había menos libertad y más, digamos, como una vida un poquito más estructurada y ahora tenemos un millón de opciones, un millón de cosas que sabemos que se pueden hacer, que vemos a los otros hacer y nos genera como esta autoexigencia y esta necesidad de hacer y ser muchas cosas, ¿no? Pero dentro de todo también hay una noción más integral del bienestar, pues que sale como respuesta también a toda esta locura, ¿no? Y ahí aparece la meditación, ¿no? Dentro de todo este contexto, de nuevo, hayamos practicado o no, hay una noción, yo creo que generalizada, yo no he escuchado a absolutamente nadie decir la meditación no sirve para nada, es terrible, ¿no? Como siempre tenemos esta idea de que la meditación es positiva, ¿no? Y aquí también traté de crear una imagen que reúne los que yo creo que son como esos mitos principales que tenemos. Vinicius, no, no entiendo. Ay, bueno, está saliendo un rayón amarillo. Pero bueno, unos mitos. Creo que no tengo cómo ver el chat acá, lo siento, y no he podido entrar por otro lado. Entonces, pues yo voy a seguir. Espero que en todo caso dejen ahí, que yo luego reviso, pero entonces, en la imagen central tenemos como el yogi clásico, ¿no? Este hombre en una túnica, en la foto completa, pues se ve que está en un lugar desierto, lleno de montañas, ¿no? Y él está ahí en su práctica de meditación, en su flor de loto, y alrededor de él, ¿no? Muy a propósito, está esa aura amarilla de ser iluminado con este fondo de colores y lo que vemos también como una imagen toda paradisíaca, armoniosa, ¿no? En la esquina abajo vemos como esta representación de el Edén, de este lugar armonioso, bello, ¿no? Todo radiante, todo perfecto. A la derecha, a un maestro y unos discípulos, ¿no? Todos vestidos igual, eh, como recibiendo la instrucción, ¿cierto? Y en el medio, como esta idea, ¿no? De la mente en blanco, ¿cierto? Y de ese relojito ahí, que lo puse yo como para representar el que también tenemos una idea de que toma mucho tiempo, ¿cierto? O que no tenemos tiempo para meditar, ¿no? Entonces, ahí dentro de todos esos mitos, básicamente que está. Yo sé que tal vez ustedes no, pero de pronto la tía o la abuelita o sí, relacionan mucho la meditación con prácticas religiosas o sectas o sí, como que tiene que haber un linaje, ¿cierto? O como que son cosas que se asocian a determinadas escuelas o caminos espirituales que se necesita efectivamente como de un maestro y de ser discípulo y de estar convencido de entrar en ese camino, ¿cierto? O uniformarse o ser de determinada manera para meditar, que tenemos sobre todo esta imagen de que hay que irse, retirarse del mundo, irse a las montañas, vivir solo y dedicarse exclusivamente a eso, o, digamos, como en este lado de abajo, como esta idea de que si medito, entonces ya entro en el estado iluminado y eterno y todo es armonioso, sereno y maravilloso en mi vida, ¿no? Pero en realidad esos son mitos, son creencias y son expectativas que consciente o inconscientemente tenemos
y que cuando empezamos a meditar y eso no sucede, ¿cierto? O sea, o son cosas que nos evitan el sentarnos a hacerlo, o lo hacemos, no pasa y entonces automáticamente decimos, bueno, yo no sirvo para meditar, no sé meditar, eso no funciona para mí, ¿sí? Como, o lo que cualquier persona que haya meditado o practicado yoga ha escuchado alguna vez en su vida, que es, sí, el comentario de otra persona de, pero si así es, o sea, como usted no que medita, porque está la expectativa de que si tú meditas, entonces ya nunca te puedes, nunca, no vas a tener rabia, no vas a tener problemas, ¿cierto? No te vas a sentir triste, no te vas a equivocar, porque de nuevo, ¿no? Eres sereno, iluminado y eterno porque meditas y pues eso no es así. Ahí me fui para el otro lado. Entonces, como respondiendo a esas cosas. Para meditar, aunque la meditación, por supuesto, sí hace parte de muchas prácticas y escuelas espirituales y caminos espirituales, es una práctica libre, ¿no? Tiene unas habilidades, desarrolla unas habilidades y unas competencias que son absolutamente útiles para cualquier ser humano y la meditación como tal se puede adaptar a tus necesidades y a tus intenciones y no hace falta que tú seas de determinada manera o creas determinadas cosas para meditar, ¿no? Puedes tomarla y puedes incorporarla a tu vida tal cual es ahora, ¿no? No se trata tampoco de detener el flujo de los pensamientos. De eso vamos a hablar un poquito más adelante, ¿no? Entonces mucha gente dice, ay, no, es que yo me siento y entonces pues no me concentro y es que no puedo parar de pensar, entonces no puedo meditar. Al contrario, se trata de empezar a desarrollar la habilidad de observar los pensamientos, ¿cierto? Dilatarlos, que es algo que vamos a hablar un poquito más adelante también, y de no identificarte con ellos, ¿no? Entonces, eso va a pasar sí o sí, sobre todo las primeras veces, pero además ni siquiera es un progreso lineal, sino que, en fin, o sea, observar el flujo de los pensamientos y no detenerlo, es muy importante tener eso presente, ¿no? Se piensa también que va a ser más efectiva si este tema, ¿no? No necesito una hora, necesito meditar media hora, no tengo ese tiempo en mi vida, entonces no puedo meditar, cuando la realidad es que los efectos de la meditación van a ser mucho más potentes en la medida en que tú practiques con más frecuencia, así sea por menos tiempo, que, yo qué sé, te vas a un retiro y meditas 3 días seguidos y luego 6 meses no meditas y luego un día te sientas y duras una hora, pero luego pasan 2 semanas y no meditas ni un minuto. Entonces eso, aunque van a ser experiencias como inmersivas profundas que por supuesto van a tener un efecto en ti, los hábitos y los efectos y el impacto para la vida cotidiana en realidad va a ser mucho más efectivo, mucho más potente si tú reduces el tiempo de meditación, pero lo empiezas a hacer día a día, porque así funcionan los hábitos, ¿no? Son patrones de pensamiento, así como si tú te metes a caminar por el monte donde hay mucha maleza. Tú puede que pases y pases con machete y con cortapastos y cuanta cosa y marques perfecto el camino. Pero si no lo sigues transitando, el monte vuelve y se lo traga, ¿cierto? En cambio, puede que pases solo tú con tus piecitos, ¿sí? Creando esa senda. Y si lo haces un día y otro día y otro día y otro día, realmente vas a marcar ese camino y se va a mantener mucho mejor que si pasas así, mejor dicho, con todos los juguetes, pero no lo vuelves a hacer después, ¿no? Entonces, eso es clave. Y como que contra ese mito, ¿no? De la persona iluminada y eterna meditadora que entonces ya no reacciona ante nada y no tiene ningún problema en la vida, falso, ¿no? La meditación no te va a abstener de que tengas, de que sientas rabia, de que sientas tristeza, de que haya cosas que no sabes cómo manejar, de que te equivoques, ¿cierto? De que reacciones, porque no te saca de la dinámica de la vida, a menos que efectivamente como el Buda te vayas a sentar debajo de un árbol y a pasar allá años hasta iluminarte, ¿no? Si sigues en el contexto de la vida, sencillamente la meditación no, de nuevo, no te va a sacar, o sea, no te hace como inmune a esas emociones incómodas, a los problemas, a los desafíos,
pero sí, con la práctica sostenida, lo que vas logrando es transformar patrones, ¿cierto? Entonces, patrones reactivos, donde una situación que me genera rabia me hace actuar de una manera automática que yo no controlo, ¿cierto? A sentir la rabia, porque de nuevo no se trata tampoco de reprimirla, a que yo siento la rabia y luego también puedo entender de dónde viene o qué me está enseñando esa rabia y puedo elegir responder de otra manera, ¿cierto? Voy ensanchando ese espacio. Y ahí hay entonces una definición muy importante o muy clave, ¿no? Que es como, no se trata de que meditar nos haga mejores personas, ¿cierto? Nos hace menos buenos o ¿qué? Más buenos y menos malos. Entonces medito para ser mejor. Digamos que sí, en cierta medida, pero no se trata tanto de enfrascarnos en ese juicio de bueno o malo, o de que yo medito, entonces es mejor y soy mejor que tú que no meditas, ¿no? Sino de ser más real. Y yo sé que esta es una afirmación filosófica en la que nos podríamos quedar un montón de tiempo, ¿cierto? Pero vamos a ir como desmenuzando qué es esto de ser más real, ¿no? Más real, más presente, más dispuesta a aceptar lo que es como es, sin necesidad de querer cambiar las cosas, sino la manera en la que yo me relaciono con ellas, ¿no? Entonces hay esta imagen que ahora tiene un rayón amarillo muy curioso, pero es que no sé de dónde salió, pero bueno, esta imagen seguramente la han visto muchos, ¿no? Es una obra de arte que se llama El caminante ante un mar de nubes, algo así. Entonces, a mí me parece que es una metáfora, esta imagen como que representa muchísimo lo que hacemos para al meditar o cuando queremos meditar, ¿cierto? Vamos a imaginar que ese mar de nubes, vamos a hacer esta metáfora, ¿no? Ese mar de nubes es un mar efectivo de agua, ¿sí? Un océano muy picado, ¿sí? En un momento de tormenta. Esos son nuestros pensamientos, ¿sí? Digamos que yo me senté a meditar, cerré los ojos y ¡puf! De repente estoy en un océano. Y entonces, ¿qué pasa con un mar picado, no? Como que hay corrientes que te llevan para un lado, para otro, ¿sí? Y eso es lo que nos pasa en algún momento cuando cerramos los ojos y nos damos cuenta que eso está pasando todo el tiempo. Así funciona la mente. La mente es como un gran océano y los pensamientos son olas y ondas que van en todas direcciones y hay unos más fuertes, ¿no? Y hay unos, en fin. Y cuando empiezas, te das cuenta que eso te está llevando para todos lados. Meditar, digamos que sería ser como este señor, ¿sí? Que va logrando encontrar esa roca, ¿cierto? Entonces en la metáfora vamos a decir que la roca es como el enfoque, es decir, ¿a qué le voy a decir a mi mente que le ponga atención? Y al principio, al meditar, se siente como que estás agarrándote así de una manita y los pensamientos te están llevando, ¿sí? Y te van a llevar y te van a llevar. Y tú muchas veces meditar al comienzo es ese gesto de, uy, me di cuenta que me fui otra vez, quién sabe a dónde, y dónde es que está mi roca, y tengo que nadar de regreso y agarrarme ahí y me vuelven a llevar y otro llega y me da en la cara y entonces me empieza a irritar o me da, ¿cierto? Pereza o me da sueño o me da frustración o yo qué sé, pero es el esfuerzo sostenido de volver, volver, volver. Y en el momento en el que tú practicas y desarrollas ese hábito de volver, eso se va fortaleciendo. Entonces, digamos como que, número uno, la marea se empieza a calmar un poquito. ¿Cierto? Entonces empieza a calmar y de repente baja un poquito el nivel, entonces ya tengo como un anclaje mayor, ¿cierto? Y voy observando y voy observando. Digamos que en una práctica más regular, más constante, vamos llegando a este momento donde está él. Digamos, ya está un poquito más atrás, y vamos a hablar de ese concepto, y ya esa agua se volvieron nubes, ¿no? Entonces me doy cuenta como de, esas cosas que tenían tanta fuerza y tanta influencia para mí van perdiendo esa noción de densidad, ¿sí? Y los voy viendo más sutiles y me doy cuenta que el pensamiento en sí mismo no tiene nada de verdad. ¿Qué pasa? Cuando el pensamiento nos lleva como una marea, nosotros le estamos atribuyendo un carácter de verdad, ¿cierto? O lo estamos dejando como que sea él el que conduzca el bote, ¿no? Otra corriente. Y de repente vamos tomando distancia y vamos observándolos y los vamos dejando pasar.
y ellos van perdiendo esa fuerza y esa consistencia. Y fíjense, ¿no? Como en el cuadro se empieza a adivinar como otra cosa que hay detrás. Lo mismo que el agua, ¿no? Un agua turbia que se empiece a aclarar y a calmar y comienza a dejarnos ver el fondo. Entonces, ahí hay una metáfora muy importante de lo que hacemos. Y en ese dar ese paso atrás o esta roca sobre la cual nos sostenemos, fíjense, estas son respuestas de los formularios que ustedes llenaron, ¿no? ¿Qué hay en ese mar de pensamientos, ¿no? ¿Qué nos genera, ¿no? Entonces decíamos crisis de disfunción ejecutiva, o sea, no logro yo actuar como quiero actuar, ¿no? Aunque hay algo que para mí es disfuncional en cómo estoy actuando o ejecutando, parálisis de repente, ¿cierto? ¿Por qué? Porque hay grandes cambios. Entonces, como, uff, hay un montón de mareas y yo no sé cómo actuar, ¿cierto? El ruido mental, toda esa cantidad, ¿no? De ondas simultáneas, que además se sienten desordenadas, ¿no? Entonces uno dice, quiero ordenar. Todo esto son como que nos motiva a meditar, ¿cierto? Esa respuesta. Manejar momentos de críticos, ¿no? El sentido de urgencia, el sentido de algo que exige como otro tipo de respuesta y yo siento que no la puedo dar, ¿no? Ansiedad, estrés. ¿Qué queremos hacer? Potenciar mis ideas, conectar más con el presente, ¿no? Reaccionar mejor frente a lo que me pasa y volvemos a ese tema de cómo voy logrando yo realmente ensanchar ese espacio entre el detonante y la reacción. Y fíjense como las que puse encima del personaje, ¿cierto? Que para mí son justamente los pilares, de los pilares de la meditación. Centrarme. Entonces vuelve esta idea del ancla, de que hay algo que me está moviendo de un lado a otro y que yo necesito reunir mi energía al centro, ¿no? Para estar más en calma. Buscar paz y bienestar. Entonces, claro, hay una dimensión como literalmente física, bioquímica, de la respuesta que la meditación puede hacerle a nuestro cerebro para reducir el cortisol, ¿cierto? Mejorar como la disposición general de nuestro cerebro y de nuestro sistema nervioso, que yo qué sé, se va a expresar en cosas así de básicas como duermo mejor, ya no, o sea, como que esa ansiedad no me lleva pues a cualquier lugar, sino como que logro estar eso, más centrada, un poquito más en control de mi emoción y de lo que yo quiero, de cómo yo quiero responder, ¿cierto? Paz, bienestar. Pero está también ese otro pilar del autoconocimiento que es muy importante, ¿no? Que es como en la metáfora esta idea de que se despeja, ¿cierto? Se despeja ese mar de ruido y de pensamientos y yo empiezo a ver cosas que no veía, que no sabía que estaban ahí, como ese fondo. Y ese fondo que como alguien lo expresó, es esa conexión conmigo mismo y con el universo. Puede que nosotros lleguemos a la meditación sin esa búsqueda y sin esa intención, digamos, espiritual, ¿sí? Sino de nuevo como por cosas muy de la salud y de la salud mental y del bienestar. Pero tarde o temprano vamos a ver que efectivamente eso es lo que logramos con la meditación. Y ese conmigo mismo y con el universo es hay una metáfora que usa Rodrigo Restrepo, una metáfora no, como la figura con la que él habla de la meditación, dice, todos tenemos la idea de que existe un más allá, ¿cierto? O sea, estamos en la vida acá y hay un más allá y él dice como que la meditación o el camino espiritual es empezar a habitar el más acá. Y ese más acá, ¿qué es? Es como si yo diera un pasito atrás, ¿sí? Como que vamos a tratar de imaginarlo así, así como este personaje, que me salgo de la neblina, me salgo del mar de nubes, me salgo del mar de pensamientos y doy un paso más atrás y logro tener otra perspectiva y verlo, ¿cierto? Y es un más acá de qué? Más acá del ego, más acá de la mente que es todo ese mar, pero también el ego que es esa parte de mí que se identifica o se relaciona con esos pensamientos, ya sea por preferencia, rechazo, juicio, miedo, ¿cierto? Con esos pensamientos y todo ese ruido mental, el que está ahí reaccionando a eso es el ego, que es quién, mi personaje, ¿no? Mi historia personal, eso que le ha pasado a mi cuerpo, a mi nombre, a los roles que yo desempeño en la vida, ¿no?
Entonces, meditar es dar ese pasito atrás y en una definición muy esencial lo vamos a llamar entrar en la dimensión profunda del instante. Súper poético, es muy bello, ¿no? Pero es eso, ¿no? Es como ese instante que es el aquí y ahora y yo lo voy a ver desde una dimensión profunda, no desde este brinco, 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 brinco que hace la mente de una cosa a la otra, a la otra, a la otra, juzgando si le gusta, si no le gusta, si está chévere, si, y reaccionando emocionalmente a eso, ¿no? Entonces ese dar ese pasito más acá, luego implica adoptar y desarrollar mi persona, o sea, mi noción de testigo, de observador, ¿no? Entonces ahí en este párrafo de abajo dice sostener la mirada. Cuando empiezo a ver además la cantidad de pensamientos que ni sé qué es, ni se me ocurre que están ahí, pero están ahí, ¿cierto? Porque no es solo que voy a comer o qué sueño y lo que me dijo él, sino que de repente viene una figura, ¿no? Una letra de una canción, un recuerdo de quién sabe cuándo, una frase de la novela, la historia que te viste, no, ahí hay un montón de cosas, cómo sostengo la mirada, ¿cierto? Y cómo empiezo también a reconocer que cada pensamiento tiene una carga energética. Es decir, también lo podemos entender como a cada pensamiento nuestra mente le aplica un proceso de interpretación que va a generar una reacción bioquímica, es decir, una emoción, ¿cierto? La emoción, todas nuestras emociones son respuestas a pensamientos. Volvamos a una idea que dijimos antes, un pensamiento no tiene carga de verdad. Un pensamiento es una onda. Nosotros, la mente, lo interpreta, le da una carga energética que está basada en experiencias previas que tenemos nosotros, nuestros padres, nuestro linaje, nuestra cultura, o sea, hay un montón de fuentes que están ahí coloreando ese pensamiento y eso genera una emoción. Entonces puede que a mí me dé risa, ¿cierto? O me dé pereza y empiezo a bostezar, o sea, respuestas del cuerpo, me canso, me empieza a doler, me irrito, me frustro, me aburro, yo qué sé, ¿no? Entonces sostengo la mirada, noto que hay una carga energética y luego voy desarrollando la habilidad de darme cuenta que yo puedo elegir si sostengo eso o si lo suelto, que lo suelto de nuevo, no es que no exista, lo suelto es, lo dejo pasar, ¿sí? Y no me voy con él. O luego me doy cuenta que me estoy yendo con él, ¿no? Como que me fui en un pensamiento y seguí, seguí y llegué lejísimos y, uy, no, venga, me devuelvo a mi punto de enfoque, ¿cierto? Y dejo pasar. Y eso es a lo que se refiere cuando la gente o los maestros de meditación dicen descargar la mente, es ver pasar el pensamiento, a veces si me genera una emoción o una descarga, me doy cuenta de que eso está ahí, no lo trato de reprimir, no lo trato de negar, no me frustro, eso no es señal de que lo estoy haciendo mal. Lo dejo suceder y cada vez que puedo, vuelvo a mi enfoque, vuelvo a mi roca, ¿cierto? Entonces vuelvo a mi roca y, uff, lo noto sin juzgar, dejo pasar, ¿cierto? Y en últimas, ¿qué va a pasar? Que en la medida en que nosotros vamos despejando todas esas nubes, todo ese mar, vamos a ir aprendiendo a escuchar a la voz profunda. Este es un concepto muy hermoso también, que yo se lo escuché, se lo aprendí a Rodrigo Restrepo, que es el director del Happy Yoga de Bogotá. Tiene unos libros de meditación muy lindos si les interesa cómo seguir profundizando, ¿no? ¿Qué es la voz profunda? Es esa sabiduría interna, ¿no? Es como, ahí como decíamos en la diapositiva anterior, esa conexión conmigo y con el universo. Es lo que yo ya sé, ¿no? Es una voz que hay ahí, despejando todo ese otro ruido, que sabe lo que yo necesito, ¿no? Que sabe qué es lo positivo, lo que está alineado con mi propósito, ¿cierto? Y esa voz es la que me permite, en la medida en que esa voz se va haciendo más fuerte y yo aprendo a conectar con ella, dando ese pasito atrás del ego, observando, viendo las cargas energéticas, eligiendo qué quiero sostener y qué no. Esa voz siempre le ofrece a tu mente el otro camino. Su camino de siempre es reaccionar, brincar, brincar, brincar. Y llega y le dice,
tú tienes la opción de permanecer serena en medio de cualquier confusión. Y es esa paz que buscamos, ¿no? Es ese bienestar que buscamos. Porque de nuevo, las circunstancias externas del mundo van a ser las que son, no tenemos control sobre eso, cualquier cosa va a pasar, pero lo que hacemos al meditar es cultivar esa escucha, esa relación interna, despejar la intermitencia, la interferencia, ¿cierto?, de ruido de todas las otras voces para escuchar eso y elegir, o sea, entrenarnos en elegir, porque de nuevo no es como desbloqueé un nivel así como jugando videojuegos de, llegué, vencí a la mente y de repente ya soy una con la voz. No, es día a día, situación a situación, aprender a ir a ese espacio, consultar desde ahí para poder actuar y elegir cómo actúo desde ahí. Entonces, por eso, fíjense la frase de abajo. Meditar es entrenarte en, ojo, estas dos palabras, en la dulce insistencia de tomar las riendas de tu atención. Todo se trata, o sea, la vida, no sé si ustedes han escuchado ahora el término de la economía de la atención, lo que las redes sociales hacen con nosotros, que es disputarse la atención, porque la atención se volvió un bien de consumo, una moneda de cambio. ¿Cuánto tiempo duras viendo cuál reel? ¿Sí? ¿Qué tipo de contenido te hace dar clic? ¿No? Y es tremendo porque eso a nivel subconsciente nos está llenando de un montón de condicionamientos y entonces cuando tú meditas, tú estás diciendo, corto estímulos afuera y mi mente que está acostumbrada a esto y cada vez más por la manera en la que estamos viviendo ahora, yo la voy a traer dulcemente. Eso es muy bello, dulcemente. No es frustrarme porque otra vez me desconcentré y obligarme a sentarme en silencio y sufrir. No, dulce insistencia, ¿no? ¿Por qué? Fíjense esto tan bello. Eso que logramos, o sea, cuando esa relación con la voz, claro, uno diría, bueno, ¿cuál de todas las voces que tengo adentro es la voz, ¿no? Porque muchas veces nos hacemos esa pregunta al meta, como que la intuición, bueno, ¿es tu intuición o es una sugestión que yo tengo, ¿cierto? O es un miedo, o es, ¿cómo reconozco la voz? Y eso también nos sirve, esta lista, para decir cómo reconozco si estoy actuando desde mi ego o desde mi alma, desde mi voz, ¿no? ¿Cómo reconozco la voz? La voz no da órdenes y no juzga. O sea, no es como terrible. Si ve usted otra vez pensando en eso, no, pues claro, si no da órdenes, se tiene que sentar a meditar ya y no se para en... La voz no da órdenes. La voz del alma no da órdenes porque no es arrogante, no exige porque no controla. Entonces vuelve y juega. Salió la rabia, pero no puedo sentir rabia, entonces tengo que reprimir la rabia. No se trata de controlar la experiencia, ni de querer que sea así o asá, sino de estar en presencia, ver, ¿cierto? Ver, sin exigir, sin dar órdenes, sin juzgar. No vence porque no ataca. Y ahí es un concepto muy bello también porque muchas veces tenemos como, además en la cultura popular y en las caricaturas y todo, ¿no? Esta idea de que está el diablito y el angelito, o que tengo esto que es la disciplina y esto que es una tentación que me desvía de la disciplina y tengo que vencer esta parte de mí, tengo que vencer la pereza, tengo que vencer. No, no vence porque la voz, ¿cierto? La voz del alma, la sabiduría del alma, no ataca, sencillamente deja ser, deja que las cosas sean y no se identifica, las deja pasar, ¿sí? Y te da esa sensación de paz. Es como esas cosas cuando tú, por ejemplo, vas a elegir un trabajo, no sabes si elegirlo, Tini, es como, uy, pero es que acá me pagan tanto y es esto y no, y son todo razones, pero sientes intranquilidad, pues esa no es la voz, ¿cierto? La voz, sea la decisión que sea, a la final te da una sensación de paz. Es muy bello tener todo esto presente, ¿no? Entonces realmente lo que hacemos al sentarnos a meditar es entrenar esas habilidades de la mente que nos ayudan a crear instantes de realidad. Entonces hablamos, ¿qué es la realidad? La realidad del alma, no la realidad de la película del ego, sus roles, sus etiquetas, su agenda oculta.
qué quiero lograr, que todo eso está basado en esos patrones mentales que tenemos almacenados porque hacen parte de nuestro aprendizaje, de nuestra historia, ¿no? De las cosas que nos han pasado, de lo que hemos registrado, de la interpretación. Y el ego es una parte de nosotros también, tiene una misión, tiene un lugar, pero no es quien debe comandar el barco, ¿cierto? Está ahí, lo observamos y la idea de meditar es que cada vez más le demos la rienda, le demos como la confianza de la dirección, de la guía en la vida a esa voz del alma, del propósito, de la unidad, ¿no? Eh, que nos genera bienestar, que nos genera paz, pero que además, fíjense, a sí mismo como esto puede ser en una versión interna con nosotros, cómo nosotros al relacionarnos con los demás también podemos llegar a expresar esto, no dar órdenes, no juzgar, no exigir, no vencer, ¿no? Sino actuar desde un lugar de plena conciencia que es el corazón y el alma, que es todos somos uno, todos somos lo mismo, ¿no? Y ese es ese lugar profundo al que accedemos o podemos acceder cuando empezamos a profundizar en la meditación, ¿no? Entonces, las dos habilidades son enfoque y presencia. ¿Eso qué significa? Que hay miles de técnicas para meditar, ¿no? Yo creo que ustedes han visto, uno dice hay meditaciones en movimiento o incluso cualquier actividad en la que tú estés completamente enfocada y presente, desde lavar los platos y si de repente lavando los platos entras en un trance en lo único que estás viendo y lo único que está, sí, que está atento, presente a tu atención es lavar el plato y que quede bien y todo tu cuerpo y toda tu, eso es una actividad meditativa, no es, sí, entras en un estado meditativo. Nos pasa con esas actividades manuales que nos gustan y nos absorben, ¿cierto? O bailar, correr, dibujar, cualquier actividad en la que tú tengas enfoque y presencia, digamos que ahí hay una cualidad meditativa. Sin embargo, la meditación, digamos como en una concepción más clásica de lo que es la práctica de la meditación, ¿cierto? Donde tú realmente también quieres ir a contactar con esa voz, donde quieres ir a despejar el subconsciente, como en el primer ejemplo, el ejemplo del reel que creo que ustedes todos vieron, que era como de, uy, me di cuenta que tengo un cuarto lleno de cosas que necesito organizar, o sea, que están ahí y porque yo las ignore no significa que no estén afectando mi vida. Y entonces voy a entrar y voy a hacer como el ejercicio ya un poquito más deliberado de meditar, ¿no? Entonces hay un montón de técnicas que esas también van a depender mucho de los linajes, de las escuelas, de los caminos espirituales, pero hoy yo quiero hablar de dos d el camino que yo y la información que yo he recibido, sobre todo, pues que es Kundalini Yoga, no son exclusivas del Kundalini Yoga, pero sí son muy protagónicas en el Kundalini Yoga. Yo creo que todos, absolutamente todas las prácticas de meditación tienen como pilar la respiración. La conciencia de la respiración es todo. Porque se acuerdan cuando decíamos, bueno, yo no puedo detener el flujo del pensamiento, pero puedo hacer que mi pensamiento sea más dilatado, que equivale como a esa agua turbia que empezar a que el agua se calme y se vaya calme, sí, que esa onda que está así súper alborotada se calme y de repente yo empiezo a ver el fondo. La respiración afecta directamente el funcionamiento de la mente, comprobado, ¿sí? Si tú lo piensas, cuando tú estás agitada, ¿cierto? Cuando estás preocupada, cuando tienes estrés, ¿cómo respiras? ¿No? Si tú te das cuenta, tu respiración va a ser súper corta y superficial. Sí, como que a casi que ni baja de la garganta, ¿sí? En la sensación de lo corta y agitada que es. ¿Qué pasa después de un momento de tensión? Que uno exhala. Entonces, la exhalación tiene una relación con tu estado, con una parte de tu sistema nervioso, la inhalación con otra. En lo más básico, entre más largo, lento y profundo tú respires, más largo sea, sí, más distendidos se empiezan a hacer los pensamientos. Pasas como sí, como de ese estado frenético de la mente a un estado un poquito más sereno de la mente. Pero también hay muchas otras cosas que observar en la respiración. Es distinto inhalar por la nariz que inhalar por la boca. Es distinto inhalar por una fosa que por la otra.
Es distinto inhalar por distintas duraciones de tiempo, ¿cierto? Y jugar con un montón de combinaciones para lograr distintos efectos. Todo eso se ha transmitido dentro de, digamos, las técnicas de pranayama. Pranayama son todas las técnicas de respiración en las cuales uno además lo que logra es controlar, aprender a dosificar el flujo de la respiración, ¿sí? A identificar si quiero activarme, cómo debo respirar, si lo que quiero es relajarme, cómo debo respirar, pero vuelve y juega, ¿no? Tú tienes la capacidad de modificar tu respiración y eso va a tener un efecto inmediato en la cualidad en la que está funcionando tu mente, ¿no? Y el mantra es una frecuencia de sonido. También hay muchas escuelas y linajes que usan mantras. Y lo que es relevante del mantra no es su significado, porque yo no sé, yo como que a veces uno trivializa el tema de mantra y dice, ay, mi mantra es lo que pasó entre tú y yo, o sea, yo qué sé. Sí, no es desde ese lugar, que mantra como un emblema de algo que tú crees o lo que sea, sino lo que es relevante ahí es la cualidad del sonido, la frecuencia del sonido. Los mantras en Kundalini Yoga se usan muchísimo porque, claro, tú puedes sentarte a meditar en silencio, observando tu respiración, pero eso va a ser mucho más difícil, o sea, va a ser más retador todo ese flujo de pensamientos, volver tú a un foco que es solo la respiración, a si tú usas un mantra, porque el mantra, como ya es una frecuencia de sonido, primero es otro enfoque que le estás dando a la mente, pero además ese enfoque es una vibración. Esa vibración ya está actuando en tu cerebro, ya está actuando en tus células, ya está actuando en todo el campo. Y la figura que usa Yogi Bhajan para describir eso es como una espada, ¿sí? Él dice, el mantra es como una espada que corta el pensamiento. Entonces, digamos que potencia, ¿cierto? O acelera un poquito lo que igual, digamos que te costaría más lograr si te estás haciendo una meditación en silencio o una meditación guiada, estas como de visualización, que sí, o sea, te está dando imágenes, sí, pero el mantra es una herramienta sagrada, es una tecnología. Entonces se utiliza muchísimo en las meditaciones de Kundalini Yoga y la verdad es que cuando uno empieza a experimentarlo, sí, elegí esta frase porque me parece preciosa, ¿cierto? Cuando cantamos mantras, porque muchas veces el mantra puede ser solo vibrado en silencio, ¿no? Lo estoy repitiendo en mi mente, pero cantar un mantra es una experiencia muy potente que nos ayuda a hacer la meditación como más amena, pero al mismo tiempo tiene un efecto, fíjense lo que dice ahí, ¿no? Como el canto reúne todas las partes en el corazón y las hace ofrenda. Es hermoso. O sea, a veces uno tiene resistencia a esas cosas porque se dice que estoy diciendo esto es una oración o tiene, yo qué sé, temas con su voz, con que no canta bonito, con que le da vergüenza, yo qué sé. Pero realmente animarte, justamente eso es muy sanador. Generar la vibración en tu garganta también te ayuda a liberar la garganta, pero fuera de eso, un mantra cantado, la vibración está sucediendo en todo tu cuerpo a un nivel mucho más profundo, ¿no? Entonces, pues lo que vamos a hacer ahora es practicar, ¿sí? Vamos a hacer como una serie de técnicas de respiración, no muchas, esto va a ser como una pequeña muestra, ¿cierto? Eh, qué distintas maneras tenemos de respirar y de repente ir percibiendo eso, cómo va actuando en nuestro cuerpo, ¿cierto? Y vamos a hacer también unos minuticos de meditación cantando el mantra. Este es un mantra que para quienes ya han practicado Kundalini, han hecho prácticas conmigo, saben que Satnam es como el mantra. Hay muchos mantras semilla, se les llama mantras semillas, pero este es como el principal en Kundalini Yoga. Es con el que saludamos y nos despedimos, es el que usamos siempre, o sea, o siempre podemos usar como una guía, un refuerzo en cualquier ejercicio, porque siempre inhalamos Sat, exhalamos Nam. Y de nuevo, lo importante es la cualidad del sonido, pero lo que significa también es muy bello, ¿no? Sat Nam, Sat es verdad o verdadero, y Nam, identidad. Entonces, cuando yo estoy repitiendo Satnam, 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 estoy sembrando esa semillita de ir otra vez a contacto con la voz.
de ir a contacto con mi realidad más profunda, con mi verdadera identidad, no esta que está cambiando y que va a cambiar el día que yo me muera y deje el cuerpo, ¿no? Sino todo eso que está ahí detrás, que es la esencia, el alma, ¿no? Entonces es un mantra muy sencillo que de una vez les hago la invitación a incorporar en la vida. Yo tenía una amiga que iba a clase conmigo que decía como que ya lo había adoptado en el gimnasio, ¿no? Cuando estaba haciendo ejercicios o repeticiones, siempre era Sat Nam, ¿sí? Así, cuando te acuerdas, cuando estás estresada, cuando estás aburrida, inhalar Sat, exhalar Nam. O sea, ir incorporando eso, aunque uno no lo crea, eso va haciendo un efecto, ¿cierto? Se va sembrando en la conciencia y en la mente. Entonces, vamos para la práctica. De nuevo, te puedes quedar en la silla si lo prefieres. Si te quedas en la silla, siéntate hacia el borde de la silla y deja los pies bien apoyados en el piso. Es súper importante que los pies estén en contacto y te sientas hacia el borde. Y lo más relevante en términos de postura en la meditación es mantener la espalda larga, es decir, evitar que pase esto, ¿no? Como que yo colapse hacia atrás. Voy a dejar de compartir aquí un ratito. ¿Cierto? Entonces, mantener mi espalda larga y si cuando estoy sentada en esta postura no lo logro, ¿cierto? Me empieza a doler algo, me empiezo a colapsar, mejor iría a hacerlo en la silla. Entonces vamos a estar ahí, vamos a apretar manos al centro del pecho, las llevamos juntas en mudra de oración. Quienes conozcan el Adi mantra lo pueden entonar conmigo. Si no lo conoces, solo cierra los ojos, mira el entrecejo, haz ese gesto interno de que das un pasito hacia atrás, ¿sí? Adopta esa posición de testigo. Observa tu respiración. Y con este mantra lo que hacemos es llamar, invocar esa sabiduría, esa voz interior que ya tenemos, que está ahí enterrada debajo de todas las capas de ruido mental. Inhala profundo, exhala todo el aire, inhala para entonces. Inhala profundo, llénate de aire. Fíjate si puedes inhalar un poquito más y suspende. Quédate con el aire adentro, muy quieta, muy quieto. Suave, exhala. Si estás en una silla, deja tus manos sobre los muslos. Y si estás en el piso, agarra el pie externo. Y vamos a calentar un poquito la columna haciendo flexiones espinales. Entonces, fíjate en una cosa, el mentón se mantiene estable, es decir, el mentón no va a ir abajo y arriba. Es que mantienes la cara siempre mirando al frente, sin mirar arriba ni abajo. Y al inhalar, lleva el pecho hacia adelante, los hombros hacia atrás, como que sacas el sacro, ¿sí? Expande, flexiona columna. Al exhalar, lleva hombros hacia adelante y lleva el ombligo y la columna hacia atrás. Con tu respiración, una respiración que no sea tan larga, estás un poquito más corta, pero profunda. Cierra los ojos.
Aquí vas calentando la columna. De repente notas si hay tensión en alguna parte de la espalda. Y enfócate en la respiración. Sincronizas el movimiento a la respiración. Trata de hacerlo a la misma velocidad que voy yo, si es posible. Y en la medida en que vas soltando, trata de hacerlo un poquito más rápido, sin perder la conciencia del movimiento. Bien, detente al centro, inhala, suspende, exhala. Y ahora lleva manos, no, deja las manos donde están, no mentiras, y rodillas, si estás sentado en el piso. Si no, pues con manos en los muslos, estás sentado en silla. Y ahora comienza a hacer como un giro del torso. Es decir, ojo, no dejes que la cabeza vaya más adelante que el pecho. La cabeza va a tratar de quedarse al centro como si tuvieras una vara atravesada desde la cabeza hasta el sacro. Y con las manos empiezas a girar el tronco. Sigues el principio de que cuando vas adelante, el pecho se abre. Cuando vas atrás, el ombligo y la columna van atrás. Pero entonces haz un círculo con todo el tronco, como si lo dibujaras con el ombligo y con el pecho. Inhala todas las veces que estás adelante y exhala mientras estás atrás. Y cambia el sentido, mismo movimiento hacia el otro lado. Bien, detente al centro, inhala. Exhala. Si quieres, rota hombros alternadamente hacia atrás, soltando tensión de la espalda alta, luego hacia adelante. Inhala, eleva ambos hombros hacia las orejas, sostén ahí. Exhala, relaja. Y por último, manteniendo el pecho bien abierto, espalda recta, deja caer cabeza. Y comienza a dibujar un círculo con la nariz, inhalando hacia arriba, exhalando hacia abajo. Cuando vas arriba, asegúrate de empujar arriba, no dejar caer la cabeza hacia atrás, porque puede lastimarte el cuello. Pero cuando vas abajo, ahí sí sueltas el peso de la cabeza para estirar bien la nuca. Siempre prioriza la respiración y luego sí deja que el movimiento se acompase a esa respiración. La próxima vez que llegues adelante al centro, cambia el sentido. Siempre inhalando hacia arriba y exhalando hacia abajo. Y cuando completes el próximo círculo, llegando abajo, detén el movimiento, inhala, eleva la cabeza, exhala ahí. Y con ojos cerrados, observa el flujo natural de tu respiración sin modificarlo. Fíjate qué cosas puedes identificar, qué tan larga es. Hay diferencias entre la inhalación y la exhalación. Hasta qué partes del cuerpo sientes que llega, por dónde pasa el aire.
Y ahora vas a tratar de hacer cada ciclo un poquito más lento, largo y profundo. Para que sea largo, profundo y lento, tienes que empezar a dosificar la entrada de aire, como si fuera un hilito. Y además debes visualizar y sentir que llevas el aire hasta la base de los pulmones para empezar a llenar desde abajo. Y llena, llena, llena hasta que se infla el pecho. Y al exhalar, con mucho control, también dosificando, siente que primero se desocupa el pecho y hacia el final de la exhalación el ombligo va hacia adentro y arriba. Al inhalar primero se expande el abdomen. Al exhalar primero se vacía el pecho. Esto se llama respiración abdominal. Empezar a tener esa conciencia de llenar desde abajo. De repente las primeras veces es difícil porque inhalamos y llenamos la capacidad, inhalamos como desde el pecho nada más. Y poco a poco, con cada repetición, siente que haces eso, que es más lenta, que llega más profundo y por eso se hace más largo. Y ahora vamos a empezar también a incluir una suspensión. Entonces vas a inhalar y no empiezas a exhalar de inmediato, sino que suspendes y te quedas quieto, quieta. Y luego sí exhala y trata de que esa exhalación no sea abrupta, sino controlada, dosificada. Y exhala, exhala, exhala todo el aire. Cuando te quedas sin aire, también suspende unos segundos. Fíjate qué sensaciones te da antes de empezar a inhalar. Y ve tratando de suavizar esa transición. De repente es abrupta, de repente si llegas con ansiedad, nótalo, de nuevo no lo fuerces, pero con cada ciclo y cada repetición, fíjate qué puedes hacer para suavizar. Mentalmente, la intención ahora, el propósito es respirar, inhalar en 5 tiempos, suspender 5, exhalar 5, suspender 5. Dale una primera pasada. Trata de dosificar. La intención es llenar todo el espacio en esos 5. Entonces las primeras veces de pronto no nos sale tan bien y seguimos repitiendo. Suspendo 5. Exhalo todo el aire en esa misma cuenta de 5 y vuelvo a suspender. Si ya te diste cuenta que no, que te cuesta trabajo, que te demoras menos, bájale a 4, 4, 4 o a 3, 3, 3. Establece primero esa equivalencia, donde se siente cómodo y lo puedes sostener. Aquí lo que nos interesa es esa capacidad de dosificar y de dejar que cada una de esas 4 fases sea igual. Y termina una última exhalación
Y cuando termines, inhala profundo. Suave, exhala. Con la mano derecha, con tu pulgar derecho, tapa la fosa nasal derecha. Los otros dedos están estirados arriba. Inhala por la izquierda. Llena de aire. Siempre el mismo principio, largo, lento, profundo. Luego tapa la fosa izquierda con tu dedo índice. Exhala por la derecha. Lo mismo. Entonces, una exhalación larga, profunda, completa. Inhala por esa misma fosa, por la derecha. Largo, lento, profundo, llena todo el aire y tapa para exhalar por la izquierda. Sigue con ese patrón. Exhalas y por esa que exhalas vuelves a inhalar. Y siempre después de inhalar, cambias para exhalar por la otra fosa. Cierra los ojos. Nota las diferencias. Por lo general, lo normal es que haya una fosa que está más abierta que la otra. Sigue respirando, pero mantente consciente de tu posición. Fíjate si de repente se te ladeó la cabeza, colapsó la espalda y suave, ajusta a tu mentón hacia abajo y atrás. Mantén la espalda larga, los hombros también abajo y atrás. Y haz una última exhalación por una sola fosa. Cuando termines, suelta la mano y vuelve a inhalar por la nariz. Largo, profundo y suspende. Quédate con el aire adentro, muy quieta, muy quieto. Suave, exhala. Y observa, percibe qué sensaciones hay. Sigue observando el flujo de la respiración. Ahora va a empezar a sonar el mantra Satnam. Saber que hay un espacio para la inhalación larga. Y en la exhalación vamos a cantar ese mantra Sat largo y un Nam cortico. Volvemos a inhalar. Lleva tu mano izquierda al pecho, la mano derecha sobre la izquierda. Siente la vibración ahí en el pecho. Inunda el sonido.
Inhala profundo, suspende. Exhala todo el aire, quédate ahí con ojos cerrados. Observa ese espacio interno. Mantente conectada, conectado a la respiración. Y cuando te vayas sintiendo lista, listo, va abriendo los ojos. Entonces, esta fue una muestra muy, muy, muy breve ujú, de técnicas de respiración distintas. Hay muchísimas más. Y de esa experiencia de meditar con mantra, ¿no? Que implica esa atención en la respiración, regular la respiración y en nuestra exhalación, por lo general, al exhalar, pues vibramos, cantamos y eso genera un efecto. Fueron 3 minutos más o menos lo que hicimos. Por supuesto, entre más lo haces, pues como que más profunda es la experiencia, ¿no? Vamos a ver entonces esas recomendaciones generales. Si tú quieres adquirir el hábito, aquí sé que hay mucha gente que está viendo que nunca ha meditado y ya lo hizo. Sí, hoy solo con esta práctica, eso digamos que son esos principios, enfoque y atención, respiración y mantra como técnicas que nos ayudan a profundizar, a entrar, a adaptar el hábito y las habilidades, las competencias de la meditación, ¿no? Pero una recomendación, ¿no? Hay muchas personas dijeron que la gran dificultad es que no tengo tiempo, ¿no? Y como ya vimos al comienzo, no tienes que tener 1 hora. Vamos a empezar a pensar en que hay que hacer tiempo, ¿cierto? Y que 3 minutos al día bastan, ¿cierto? Entonces, haz tiempo, inclúyelo en tu agenda, ¿cierto? Implica decir, siempre hasta ahora voy a hacer esto. Y en ese sentido también hay otra recomendación para incluir cualquier hábito o adoptar cualquier hábito, que es esto que en inglés se llama habit stacking, que en español sería como apilar hábitos. Entonces voy a identificar un hábito que ya tengo, que digamos que si es hacer ejercicio, hacer yoga, ir al gimnasio, uno puede decir, bueno, ya que ya tengo el hábito de ir y hacer eso, 3 minutos antes de empezar o 3 minutos al final, luego incluyo estos 3 minutos en los que me siento y respiro Satnam, Satnam o hago respiración alternada o lo que sea, ¿no? Ahora, si tú dices, no, es que no hay nada que yo ya diga que hago todos los días, pues sí hay algo que haces todos los días, que es despertarte y dormirte, ¿no? Entonces puede ser una idea sencilla para empezar, decir, siempre antes de dormir pongo 3 minutos en el reloj y medito 3 minutos. ¿Por qué? Porque hecho es mejor que perfecto, ¿no? Entonces vamos a decir, nos vamos a empezar simple, ¿no? Muchas veces nos ponemos un montón de peros, que es como, ay, no, pero es que no tengo Spotify, entonces no tengo el mantra. Ay, no, pero es que a mí me gusta, o sea, mi casa es muy caótica. Ay, no, pero es que mi esposo está al lado. Ay, es que el perro ladra, es que hay ruido en la calle, es que... Entonces, si nos quedamos esperando lo ideal, la condición ideal o lo que nos imaginamos, ¿cierto? Es mejor empezar simple, empezar sencillo, o decir, no, yo quiero hacer esta meditación súper sobreactuada, que es, ¿no? Lo simple. Si tú empiezas con lo simple, eso, lo más importante es que el cerebro registre que tú estás tomándote este tiempo para respirar conscientemente, para vibrar un mantra, para enfocarte en la respiración alternada, lo que sea. Y eso es lo que se registra. Y ya con esos 3 minutos, si tú además te pones esa meta, ¿cierto? Que es ese otro punto de no muerdas más de lo que puedes masticar, ¿cierto? Si tú dices, no, voy a meditar 30 minutos todos los días, el día que no lo hagas, te vas a frustrar, ¿cierto? Y entonces esa sensación de frustración también la registra el cerebro. En cambio, si tú dices, no, 3 minutos, si un día meditaste 3 y al otro meditaste 11 porque empezaste con los 3 y seguiste, maravilloso. Y al siguiente meditaste 3, perfecto. Y al siguiente meditaste media hora, maravilloso.
pero como que tú dices, te pones un mínimo que es el que estás cumpliendo y eso le da un efecto también de motivación al cerebro, ¿sí? Porque entonces me pongo un hábito realizable. Si hago más que eso, fenomenal, ¿cierto? Pero sé que me comprometo a crear un hábito y un registro de algo mínimo, ¿cierto? Entonces es más importante lograr constancia, así sea eso que, uy, bueno, este día mientras hacía la fila de lo que sea, cerré los ojos 3 minutos e hice esto. Mientras esperaba en la sala de espera de la cita de no sé qué, 3 minutos, lo hice, check, maravilloso. Es mejor, sí, cuando lo hacemos a la misma hora, por ejemplo, decir esto de, bueno, antes de dormir, sí, en algo que tú sabes que ya te genera, ¿cierto? Una regularidad. Sin embargo, no importa, mejor hecho que perfecto. Entonces, meta 3 minutos. Empieza por ahí, porque eso le va a reportar más beneficio que te hagas la meditación de 3 horas y luego pasen muchos días sin que lo hagas, ¿no? Si fallas, no te juzgues, ¿sí? No te pongas ese peso adicional. Siempre tienes la potestad de elegir. Lo mismo que en lo que entrenamos al meditar, que es como que me voy en el pensamiento, me distraigo y dulce insistencia me vuelvo a llevar ahí porque no importa. De pronto nos equivocamos, de pronto pasan cosas. Vuelvo a insistir, ¿no? Pero me lo estoy haciendo más fácil si hago cosas realizables, 3 minutitos, ¿no? Obviamente apoyarnos en espacios grupales es mucho mejor, es más fácil sostener las cosas en compañía, pero que no sea la excusa, ¿no? Si es algo que tú, o sea, que puedes buscar, que te interesa y pues si lo encuentras, maravilloso. O una persona con la que, sí, yo también, listo, ¿no? Y nos motivamos. Entonces, no es una cuestión de fuerza, de esfuerzo, de que sea una cosa así súper sacrificada, sino de estrategia, ¿no? Y fíjate que en el fondo se trata de que en tu día a día tú empieces a tener más instantes de realidad. Entonces, de repente, tu hora de meditación es en la mañana, pero estás en el trabajo y pasó tu compañero y te dijo una cosa y tú te entró la ansiedad, te dio la crisis, te dio el todo y te dice, ya ahorita en 15 minutos vengo y tú entras en pánico y tienes un instante de realidad, o sea, te das cuenta como de, me está pasando esto y ya sabes, porque entre más lo hagas y entre más entrenes eso, digamos, como que más fácil va a ser volver a decir, uy, pausa, ¿sí? 3 minutos, respiración y este instante de realidad, ¿no? Que es este gesto de estoy en la película, soy la protagonista de la película, soy la serie y de repente, ¡pim!, me acuerdo que puedo dar un paso atrás, ir al más acá, observar lo que me está pasando y elegir actuar de otra manera, que no va a ser automático, no va a ser evidente, pero de nuevo, ¿no? En la medida en que practicamos, ensanchamos ese espacio entre el estímulo y la reacción. ¿Qué tenemos en el medio? Las técnicas, el mantra, ¿sí? Me puedo poner Satnam, 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 3 minutos, Satnam, 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 o la técnica de la respiración, y eso automáticamente, sí, si lo haces por lo menos 3 minutos, va a poner ya 3 minutos hay un efecto en el cerebro, ¿sí? Para cualquier práctica, por eso de mínimo vamos a hablar de 3. Y eso te va a ayudar de repente a no actuar impulsivamente, sino siempre que puedas tener esos instantes de realidad es más relevante que irte de retiro cada fin de semana, cada mes, cada 6 meses, ¿no? En la vida diaria vas conquistando esos espacios, ¿no? Y otra recomendación, por supuesto, así como para la digestión de nuestro estómago, es súper importante limitar la carga de alimentos que le damos a digerir, ¿cierto? Y ser muy selectivos respecto a lo que comemos y en general no comer así en exceso. Lo mismo pasa con la digestión mental, ¿no? Revisa qué información estás consumiendo y cómo te hace sentir, porque muchas veces seguimos cosas que nos están generando indigestión mental. Podemos elegir hacer ayunos, o sea, decir como, no, bueno, este tipo de información me hace sentir así, ya detecté, sí, me desconecto de esto, ¿sí? Filtrar mucho más qué tipo de información estás consumiendo. Hacer ayunos de pantallas, eso a mí me ha ayudado un montón, por ejemplo, para elegir acostarme temprano y poderme madrugar, como que le pongo un tope, ¿sí? O sea, este hábito de mirar el celular antes de dormirte y que es lo primero que haces cuando te despiertas es fatal.
de repente lo necesitas para tu trabajo, Lito, pero ¿qué pasa si haces 15 minutos? ¿No? Aquí de nuevo, no 3 horas, un día, 6 meses sin Instagram, no, plantéatelo, bueno, de esta hora a esta hora me voy a enfocar en no mirar esta cosa, ¿cierto? O en general sí tratar de reemplazar ese tiempo en pantalla que encontremos que podamos hacer otra cosa, leer, bordar, lavar el plato, yo qué sé, ¿no? Que no todo esté mediado por la pantalla, porque sin duda toda la dinámica de las pantallas lo único que hace es mantenernos con la atención dispersa. Y lo que estamos intentando con la meditación es lo contrario, ¿no? Poder enfocarnos en una sola cosa. Entonces, eso también va a ser una recomendación súper clave. Y como propuestas concretas, entonces ahí va, o sea, a partir de hoy, ya de mañana, comprométete a hacer 3 minutos diarios. Puede ser alguna de las técnicas de respiración que vimos hoy, otra que conozcas, o sea, basta con la respiración larga, lenta y profunda. 3 minutos, solo observando eso y poniendo toda tu atención ahí, ¿no? En darte cuenta como de, uy, mi respiración dura 5 minutos máximo, ¿cómo hago que llegue a 6? ¿Cierto? Yo qué sé, la que es segmentada, y concreta, la que es respiración alternada, la que tú quieras elegir o que quieras explorar, también me puedes preguntar a ver cuál te interesa más, en fin, 3 minutos al día. Arranca por ahí, ¿sí? Elige ese momento del día en el que lo vas a hacer y trata de marcarlo en tu agenda, trata de poner el recordatorio, ¿sí? Que se vuelva como una tarea del check, ¿sí? Como que realmente al final del día tú digas 3 minutos, check, los hice en algún momento del día. Si se vuelven más de 3, maravilloso, pero por lo menos 3 todos los días, ¿cierto? Otra recomendación y otra cosa como que puedes hacer es este mantra, cualquier otro mantra, ponlo a sonar, ponlo de fondo mientras lavas platos. La mejor recomendación con los mantras es ponerlos mientras cocinas o mientras comes, porque esa vibración, digamos que también entra a la preparación del alimento. Entonces, en las cocinas de los retiros de yoga y todo, siempre en la cocina se está sonando mantras, se está cocinando con mantras y eso es como otra nutrición, ¿cierto?, que le das a los alimentos. Y finalmente, pues hay una invitación. Este espacio, esta clase, la hago como antesala a un espacio que ya decidí que voy a abrir y que es justamente los lunes de 6:30 a 7:15. Espero que sea más corto porque va a ser exclusivamente un espacio para conectarnos. Vamos a hacer ese calentamientico suave como de la columna, como para descargar, ¿sí? Y luego vamos a hacer una serie de respiración, una serie básica de respiración que tiene como 5 técnicas diferentes. Y luego este mismo mantra, Satnam, que hoy pues tuvimos 3 minutos, hicimos solo 3 minutos. Esa meditación, pues vamos a empezar con ese, ¿sí? 11 minutos de meditación con ese mantra, entonces es un espacio que yo voy a ofrecer porque yo también es como el sello de lo que quiero, como quiero empezar la semana, como quiero empezar a darle esa regularidad. Y claro, en estos espacios de práctica más largos es donde vamos entrenando de nuevo. Esto es un entrenamiento así tal cual como ir al gimnasio y tú no vas al gimnasio y el primer día haces 8.000 cosas. No, tienes que empezar poco a poco mientras vas desarrollando masa muscular, fuerza, flexibilidad, en fin, pero eso es progresivo. Entonces, esos espacios son como ese entrenamiento un poquito más profundo para ir integrando las técnicas, para ir, ¿cierto? Teniendo ese efecto con esa regularidad, por lo menos semanal, para que en el resto de la semana tú ya sabes que como mínimo te haces los 3 minutos, pero los lunes tenemos este espacio grupal para acompañarnos y para profundizar en la práctica. Entonces, pues eso es, discúlpeme que como siempre me alargué, empezamos igual un poco tarde, pero bueno, no sé si tienen preguntas, si tienen comentarios. eh, sí, ay, sí. Entonces, de nuevo, pues gracias por estar acá. Espero que todas estas cosas sean útiles y pues sí, dejo espacio si alguien quiere, voy a dejar de compartir.